la República Dominicana, soy Ivonne Ferreira. Llegamos al viernes, sí señor, llegamos al viernes con muchísimas informaciones. Llegamos al viernes con un tema de principalía, que es el tema del COVID. Llegamos al viernes con una cantidad enorme de las camas UCI ocupadas, tanto en el sector público como en el sector privado, como nos lo confirman las autoridades de un lado y de otro. Llegamos al viernes con la preocupación de las autoridades en términos de los casos de vacunación, aunque en la última etapa, desde ayer, se está vacunando solo a los que van con la segunda dosis, con una gran preocupación respecto a lo que llamamos la inmunidad de rebaño, que tratamos de explicar a través de esta misma transmisión, y es que se pueda conseguir la mayor cantidad de personas vacunadas de manera que encuentre menos la forma de reproducirse este coronavirus. Así es, llegamos al viernes con el reto, por supuesto, de comprometernos todos a cumplir con la responsabilidad que nos toca respecto a esta lucha titánica que tiene el mundo y que tenemos nosotros aquí en República Dominicana con el tema de COVID. Vamos nosotros a mantenernos y a subir ese lugar que respecto a los países de América Latina tenemos, de personas que van logrando la mayor cantidad de vacuna. El primero es Chile, nosotros estamos en un tercer lugar, así es que avancemos y asumamos con mucha responsabilidad, y en estos fines de semana olvidémonos de las aglomeraciones, esos teteos, ¿no?, de tantas calamidades padecidas en estos días con el tema del coronavirus. Señores, otras de las informaciones las hemos estado tratando, pero mira, en el caso mío, yo mientras tenga dudas, yo creo que no voy a parar de hacer preguntas, y tiene que ver con las declaraciones que hoy ofrece Paliza, que es el ministro administrativo de la presidencia, en unas declaraciones respecto a lo que pasó con el tema del aeropuerto. Y Paliza simplemente ha minimizado lo del Aeropuerto Internacional de las Américas y dice que fue un acto menor de vandalismo. Yo creo que no fue un acto menor de vandalismo, y hemos estado conversando con algunos expertos que dicen que la persona que tenía que hacer eso era una persona experta. Yo les prometo que el próximo lunes, en la transmisión que nosotros hagamos, vamos a tener algunas de esas consideraciones para que técnicamente expliquen que el procedimiento que implica, señores, sacar esos cables que se dicen fue el móvil para lo que ocurrió en el Aeropuerto Internacional de las Américas, con las dos personas a las que quiere responsabilizarse de esto. El asunto es mucho más que eso, y la verdad que lo dicho por un funcionario de la importancia de Paliza, a mí me llena de mucha preocupación, no solo porque la versión para mí no es creíble, sino porque me surgen una serie de preguntas, y no me cabe la menor duda de que, señores, aquí se está ocultando algo. Aquí se está tratando de proteger a alguien o a varios con este caso, porque indiscutiblemente que acto menor de vandalismo, como dice Paliza, no fue, y yo creo que técnicamente es imposible de demostrar. Las imágenes de esos muchachos que ellos dicen responsabilizan, por cierto, quiero agradecerle a mi queridísimo Genaro García de Boca Chica, que además de ser una persona que nos mantiene al día respecto a lo que ocurre ahí en Boca Chica a través de su programa en la televisión local, gracias a Genaro, también es parte de los que nos siguen a través de este espacio. Soy Ivonne Ferreira, incluso es parte del chat del que les contaba en el día de ayer y con el que nosotros interactuamos. Y además de Genaro y ese abrazo y saludo cálido de fin de semana, por supuesto quiero también saludar a mi querida doña Cristina, esa puertoplateña, señores, una mujer con un espíritu y un temperamento extraordinario. Qué bueno que es parte también de esta complicidad que nosotros hacemos, igual que allá en la diáspora. Mirta, que siempre hablamos ahí en el chat, además de Mirta, Edward, Juan, Martín, Carlos, hola Erison, Erison es otro de los que también interactúa con nosotros. Erison no es de la diáspora de aquí de Nueva York, Erison nos da seguimiento desde España, o sea que mira, señores, ahí está, muchos dominicanos que nos siguen y nos siguen en cualquier lugar. Eso la verdad nos llena de orgullo. Otro de los temas del día, la selección del defensor del pueblo. Muy
hay algunas consideraciones respecto al tema del defensor del pueblo. Es una tarea que hace rato se estaba esperando. Había una especie de carrera loca en esto, la gente viendo mucho con ojeriza porque sentía que parecía de nuevo, como en muchos casos aquí, una especie de repartición de los partidos. Bueno, yo creo que de manera real nosotros deberíamos saber de qué trata y qué es el hombre del pueblo, el defensor del pueblo, discúlpenme, en este caso, las responsabilidades que implica y la necesidad de que sea una persona con algunos niveles de independencia, en el sentido de que si va a hacer un trabajo realmente como corresponde al defensor del pueblo, que no es más y nada menos que la gente que se les vulneran sus derechos frente al mismo Estado, y además frente a intereses que incluso están por encima de todo esto, pues, óyeme, hay que tener una decisión para enfrentar esos intereses. Por ejemplo, yo quiero saber si el señor Pablo Ulloa, a quien no conozco, pero que hay una buena referencia, por lo menos se dice que no es una persona producto de la repartición de los partidos y que no tiene ningún vínculo orgánico con ellos. Bueno, sabrá, por ejemplo, que parte de esa Defensoría del Pueblo es enfrentar, señores, intereses de incluso empresas transnacionales, como el caso de Barrigold y otras empresas también, que el maltrato, ¿no?, respecto a lo que es el tema de nuestro medio ambiente, nuestra economía. Todo eso es parte de la Defensoría del Pueblo. Entonces, qué sé yo, defender al pueblo y la persona que lo haga es mucho más que una persona buena gente, asistencialista, solidaria, es mucho más que eso. Qué bueno, vamos entonces nosotros, bueno, pues a cruzar los dedos y vamos a upar para que esta persona que fue seleccionada, de la que se dice es una elección que superó los informes disidentes que se habían hecho de algunos representantes de partido, de los que habrá también algunos niveles de pataleo, cumpla con el rol que le corresponde, y será una tarea bastante difícil, pero bastante difícil en estos días. Finalmente, en esta especie de resumen que nosotros hacemos cada viernes respecto a las informaciones más importantes, hay una que es de trascendencia de corte internacional, pero que de alguna manera también a nosotros nos toca y tiene que ver con lo que fueron las elecciones de Perú, pero además con un acontecimiento importante que se está dando a nivel de nuestra región. Hay un análisis interesante que me gustaría compartir, algunos elementos que hace Javier Tolcalchier, que es un periodista que con unas posiciones bastante interesantes y que además Javier Tolcalchier, para que ustedes sepan de quién estamos hablando y si quieren buscar algunos de sus trabajos, es un investigador del Centro Mundial de Estudios Humanistas, es un comunicador de la Agencia Internacional de Noticias Presensa. Y bueno, a propósito de las elecciones en Perú y de algunas situaciones que se ha estado dando en América Latina en los últimos días, que te incluye incluso Chile, Colombia y demás, él habla que esa historia, esa victoria histórica a la que nosotros hemos asistido con las elecciones de este país sudamericano, fortalece en términos geopolíticos, por supuesto, el ala de los gobiernos progresistas, indiscutiblemente también de la izquierda, con unas acciones de integración regional que tiene un signo soberano y un signo bastante solidario en la región, y que más allá de toda esa virulenta contra la que esa virulencia que se va a desatar, así lo planteaba, de la oligarquía peruana, pero además también de la oligarquía internacional, para bloquear ese nuevo intento emancipador con el triunfo del pueblo relegado, claro está, pone paños fríos a toda esa restauración derechista que supuso que la elección del banquero Lazo en Ecuador, bueno, pues se iba a continuar como en esa línea con la principal contrincante que tuvo Castillo en las elecciones de Perú. Habla de que mientras suceden
en la superficie institucional toda esa movilización popular que ha ido creciendo en un despliegue que es imparable, pese al contexto pandémico que hemos estado enfrentando todos, alcanzando incluso a los principales países que son defensores de ese modelo de acumulación sin concesiones ordenados por el capital, y que la heroica resistencia que ha mostrado el paro colombiano, señores, que sigue en una situación bastante complicada ante el gobierno, un gobierno criminal, con una rotunda victoria del despertar chileno también en la constituyente, en una acción que comenzó con una protesta por el asunto del precio del pasaje y que terminó en una constituyente, pero además la avalancha de votos para un poco menos conocido de un maestro rural en el Perú, que es el caso del profesor, y la gran marcha en curso para defender la voluntad expresada en las urnas. A eso se suma esa movilización en más de 170 ciudades brasileñas, exigiendo, señores, a todo pulmón la finalización de un gobierno militar, que es el gobierno de Bolsonaro, y que apenas ha recubierto por una fachada a la que se le califica de payasesca, con el regreso triunfal, por ejemplo, de esos movimientos campesinos indígenas, con el giro que se dio ahí en Perú después de esos acontecimientos grandiosos de 2019. Y por supuesto, el relevante papel de la zonada indígena en Ecuador. Esos fenómenos, en el análisis de Javier, son una especie de acontecimientos que se inscriben en esa rebelión masiva que hace temblar los corazones de los defensores del statu quo, y plantea unas preguntas con las que yo quiero terminar esta transmisión, desde la preocupación respecto a cómo se van a recomponer todas las fuerzas en términos políticos en América Latina, ese cuadro que él destaca. ¿Qué es lo que significa? Y yo creo que es un elemento importante para el análisis. Entran la tendencia institucional y la política de las calles dentro de una misma ecuación. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo en América Latina? ¿O cuáles son entonces las intersecciones? ¿Cuáles son las disonancias? ¿Y qué puede divisarse más adelante respecto a todo lo planteado? Y, por supuesto, viendo cómo lo circunstancial ha hecho un descubrir el telón de lo estructural. Con esto, señores, vamos a dejar hasta ahí esta transmisión de hoy. Vamos a pedirle que si les ha gustado, que por supuesto le den like, que si quieren opinarla lo hagan, criticar no importa, siempre y cuando lo hagan en un plano de respeto, y suscribirse, claro que sí, suscribirse no solo al canal, sino también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.